problemas de salud pública que tenemos en el mundo. Entonces, lo que pretendemos en la clase, nosotros les digo que no va a ser ni la primera ni la última, es mirar las antimicrobianos desde el concepto microbiológico, ¿cierto? Ya el próximo semestre lo van a ver desde el concepto farmacocinético, farmacodinámico, ¿cierto? Y en la parte clínica, la utilidad, la dosificación, los efectos adversos, el uso en las patologías específicas. Así que no podemos entonces pensar que vamos a tratar este tema ya. Eso es palabra. Cada día hay más antimicrobianos y lo tenemos que aprender y repasar todos los días del año. Desde el punto de vista microbiológico, es como la primera vez que ustedes se enfrentan a este tema, vamos entonces a entender un poquito qué son los antimicrobianos. Y vamos a ver cómo lo primero es que hay una serie de definiciones. Ustedes la encuentran en cualquier libro de antibióticos, hay todos si ustedes quieran. Carlos Álvarez y Jorge Cortés, profesores de Infecto, tienen un curso, yo no sé si está en Coursera o está aquí en la universidad, no sé, sobre antibióticos, que es por la Asociación Colombiana de Infectología, que me parece que es bueno si ustedes quieren entrar a mirarlo. Hay infinidad de cursos. Entonces, en términos generales, lo primero cuando hablamos de antimicrobianos o de antibióticos es que usamos los términos indistintamente, ¿cierto? Pero en general hay muchas definiciones, tal vez de las primeras que aparecieron eran, o que siguen apareciendo, entonces un antimicrobiano se consideraba clásicamente una molécula natural que podía ser producida por un microorganismo, pero que también puede ser sintética o puede ser semisintética y que obviamente es capaz de ¿qué? De producir la muerte o de tener el crecimiento tanto de virus, de bacterias o de hongos. La definición más clásica o primera de antibiótico, fíjense que no es antibiótico, fue aquella que se introdujo como esa sustancia que originalmente fue derivada o producida ¿por quién? Por otro microorganismo. Los antibióticos están en la naturaleza. Los microorganismos que más producen antibióticos son los hongos, ¿cierto? Entonces los hongos los producen naturalmente como una estrategia para disminuir las bacterias que normalmente los atacan a ellos, ¿cierto? Entonces ese fue el primer concepto que se acuñó en el año 41, donde le decían a uno que esas sustancias eran derivadas de otro microorganismo. O sea que en términos generales, pues uno por eso utiliza más el de antimicrobiano, ¿cierto? Porque ya es mucho más amplio. Y si ustedes ven, el término, cualquiera que se use, es relativamente nuevo. Yo sé que ustedes ven 1940 en esos por allá después que se acabaron el asteroide entró a la Tierra y que acabó con los dinosaurios. No, si ustedes miran en la historia de la medicina, los antimicrobianos son relativamente nuevos. Cuando todo el mundo le enseña a uno que este señor se llamaba Koch, ¿se acuerdan? El famoso Alexander Fleming. ¿Cómo comenzó él a trabajar en su laboratorio en Francia? Y él, que hacía otras cosas diferentes, trabajaba con estafilococo aureus, ¿cierto? Y dejó unos cultivos y se fue unos días, y cuando volvió, oh sorpresa, los encontró contaminados por un hongo ambiental que ya van a ver ustedes, que se llama penicillium. ¿Cierto? Cuando tenemos el pan y se nos olvida, lo dejamos por ahí tirado y volvemos a mirar la ampolla está llena de hongos, muy probablemente hay penicillium, ¿cierto? Eso mismo pasó y él notó la observación de él, por lo cual se ganó el premio Nobel, ¿cierto? Era que donde había crecido el hongo se había inhibido el crecimiento de quién? De la bacteria. Pero eso, de ahí a que apareciera la penicilina para uso clínico pasaron muchos años. La penicilina realmente la sintetizaron posteriormente y fue realmente después de la guerra o de la Segunda Guerra Mundial
donde la penicilina comenzó a utilizarse desde el punto de vista clínico. Antes de la penicilina existían algunos antibióticos que, comillas, cumplían con la definición. Sin embargo, es a partir de la penicilina donde ya comenzamos a tener organizados los antimicrobianos por grupos, por familias, y que llevaron a esto que ustedes ven aquí, que les llama la atención, que aquí hay muchos, y aquí hay un hueco, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que si miramos los tiempos, ¿cierto? Fíjense que las sulfas, por ejemplo, fueron anteriores a la penicilina. La penicilina como tal es el antibiótico estrella de una familia de antibióticos muy importante que se llaman los antibióticos beta-lactámicos, ¿cierto? Y las sulfas comenzaron a usarse, si a ustedes les gusta leer la historia de la medicina, por ejemplo, en los manejos que se hacían de entidades como la sífilis, por dar un solo ejemplo, aparecían ahí, pero eran antibióticos, comillas, que ya cumplían con sus definiciones, pero realmente la era, por eso se llama la era antibiótica, comienza con la penicilina, ¿cierto? ¿Qué ha pasado en el mundo? Y esa es la primera cosa que ustedes tienen que, digamos, entender, que cada una de las familias o grupos de antibióticos en general aparecieron porque tenían un blanco específico de acción sobre quiénes, sobre las bacterias, ¿cierto? En ese proceso, cuando comienzan a aparecer, pues obviamente se comienza a trabajar en antibióticos. Unos actúan sobre la pared, otros sobre el ribosoma, otros sobre la membrana, otros sobre el cromosoma, y se fueron cubriendo los blancos de acción. Es como si uno está diciendo, yo por dónde puedo atacar al microorganismo, hasta que prácticamente se cubren todos, como vamos a verlos hoy, y hay un espacio donde no hubo casi antibióticos nuevos, que es este periodo, ¿cierto?, donde no había, digamos, nuevos blancos de acción. Y aquí hay una cosa muy importante, y es la emergencia de la resistencia bacteriana, y viene como otro empuje, que es la de los últimos años, a partir del 2010, por ahí 2010, donde hasta ahora aparecen verdaderos compuestos nuevos, comillas, porque muchos de los antibióticos se pueden usar un tiempo, se dejan de usar, ¿cierto? Algunos se vuelven a utilizar, ya sea por necesidades, por ciertos espectros de resistencia, u otros se van modificando su estructura o se les agregan, por ejemplo, inhibidores, pero no son realmente moléculas totalmente nuevas. Prácticamente es con las oxazolidinonas aparecen aquí un grupito pequeño de nuevos antibióticos, y lo que ustedes ven hoy en día y lo que a ustedes les va a tocar en su práctica diaria es la época más difícil, porque antibióticos nuevos no es que haya casi, ¿cierto? Resistencia bacteriana está por montones. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que les va a tocar? Y que ya nos toca a nosotros, los nuevos antibióticos, que los vamos a ver el día que hagamos la clase de resistencia, ya no tienen, comillas, nuevos blancos de acción. Adivinen para quiénes van dirigidos: para la resistencia. Entonces son antibióticos, por ejemplo, que inactivan enzimas que están destruyendo los antibióticos que tenemos. Entonces ustedes, mis queridos, van a ser médicos de la era de los antimicrobianos, que van dirigidos contra los mecanismos de resistencia. Fíjense que ya no es sobre el mecanismo de acción como tal, nuevo, distinto, sino sobre los mecanismos de resistencia. Y probablemente están viniendo unos, que les voy a contar, que no hay en Nueva Colombia, que sí son relativamente nuevos y ya interfieren con cosas metabólicas muy específicas, y lo que probablemente va a venir, que son muchas cosas distintas que ya no son antimicrobianos, terapias de fagos, ¿cierto?
todas las teorías nuevas o que ya se están haciendo nuevas para la parte molecular, genómica, ¿cierto? Que ya ustedes están viendo en la parte molecular y que probablemente van a ser las nuevas maneras de tratar los microorganismos, las infecciones y por supuesto las vacunas. Si yo tengo esta Streptococcus pneumoniae resistente en un 30% a la penicilina, por ejemplo, es una bacteria gravísima que vamos a ver, y logro tener una vacuna frente a esa bacteria, pues por definición disminuyendo las infecciones, voy a disminuir la probabilidad de que mi bacteria, ¿cierto?, infecte a mi paciente. Entonces, digamos, las vacunas como tal llegan en un momento dado a ser una estrategia a largo plazo que disminuye la necesidad de usar antibióticos, ¿cierto? Y ya vienen también vacunas para ciertas bacterias ya resistentes, pero eso probablemente será lo que venga en estos últimos 10 años que vienen, porque antibióticos nuevos no hay. Los antibióticos, además, para la industria, ¿ustedes creen que es buen o mal negocio? Buenísimo, sí. ¿Creen ustedes que es muy buen negocio que yo me gaste 30 años encontrando una molécula y que a los 6 meses tenga resistencia? No es tan buen negocio. Y que yo termino de darle a un paciente un ciclo de 15 días, de 7 días, de 10 días y no lo vuelvo a usar. ¿Será mejor eso o dar las estatinas o los antihipertensivos, ¿cierto? Sí, ¿cierto? La diabetes. Entonces, en el mundo, las empresas no, aunque producen obviamente antimicrobianos, no es el boom como si lo fue aquí, ¿cierto? Entonces, por eso es que los que hay, mis cariños, pues tenemos que cuidar, hay que cuidar los antibióticos muchísimo, porque nos estamos quedando sin antibióticos. ¿Listo? Todos los que hay. ¿Y cómo cuidan ustedes los antibióticos? Ustedes como médicos. Pues desde ahorita, hombre, yo no voy a usar el antibiótico con el espectro más amplio, que lo vamos a ver ahorita, poniendo la dosis que no es, prescribiéndolo cuando no se necesita. Después no se vayan a quejar que todos los pacientes tienen bacterias resistentes. Entonces, esto es, por eso hay algunos libros que hablan un poquito sobre lo que es el fin de una historia. Esperemos que no, vamos a ser optimistas, pero desde este momento ustedes van a comenzar a ser personas que prescriben antibióticos de una manera, digamos, muy bien hecha, con una perfecta gestión diagnóstica. Entonces, ahora sí, les quiero contar cómo sale un antibiótico al mercado, porque es que desde ahí comenzamos a cometer errores nosotros como médicos. Ustedes saben, hablando de que hacer antimicrobianos no es el mejor de los negocios, imaginémonos que una empresa, un candidato a hacer un antibiótico comienza con una molécula, ¿cierto? Los estudios, acuérdense de la fase preclínica, la fase clínica, ¿cierto? Todos comienzan primero a ¿qué? Es lo primero que se hace antes de generar el antibiótico. Comienzan moléculas que comienzan a hacer estudios preclínicos y dicen, oiga, aquí hay una molécula que parece tener una buena actividad. Aquí en la Universidad Nacional yo participo con el grupo de química, los admiro porque cada rato vienen aquí, profe, que estamos haciendo, aislando del ácido anacárdico, que es el que trae el marañón. ¿Han comido marañón? Rico, ¿no? El marañón o la nuez del Brasil, es como un riñoncito. Aquí llegaban los de química, profe, que estamos extrayendo, se llama el ácido anacárdico. Bueno, y hemos visto en la no sé qué y tiene actividad frente a estafilococcus en los estreptos de mutans de la boca, y aquí comienzan ellos a extraer una molécula. Aquí venían a comenzar a hacer, estamos haciendo varios con ellos de química, desde la lactoferrina, de la no sé qué, sacan la molécula y le miran que esa molécula tiene capacidad de ¿qué? De inhibir el crecimiento de una bacteria. De ahí a que esa molécula se vuelva un antibiótico y uno lo prescriba,
pasarán muchas cosas, ¿cierto? Hay que mirar que no sea tóxico. Eso que les cuento del ácido anacárdico, maravilla, que les mataba el Mundans allá aquí en el laboratorio. Cuando fueron a mirar, por ejemplo, los estudios, manchaba los dientes, o sea, pérdidas, no lo podían usar. Muchos de ellos terminan siendo sustancias tóxicas porque al absorberse no tienen buena absorción. Es muy complicado, pero imaginémonos que pasó todo hasta que llega quienes a probarlos en ciertas patologías, ¿cierto? Y vamos a hacer los famosos estudios clínicos, ¿cierto? Que son los clinical trials, donde a uno le dicen, mire, esta molécula que yo acabo de hacer después de 20 años, la tengo lista y ya le tengo un nombre, yo he visto que en estudios funcionan para tal cosa y la puse en un estudio y miré en pacientes, vamos a mirar, con una infección de piel y tejidos blancos, ¿cierto? Y yo lo comparo contra el otro grupo que tiene la terapia normal que yo le doy a esos pacientes. Y comparan y miran que en el peor de los casos no haya inferioridad, así se llama, ¿cierto? O sea que yo cojo mi cohorte de pacientes, los sigo, les miro qué bacterias les salieron de esa infección y a ella le pongo el nuevo antibiótico y a su merced le pongo el tratamiento tradicional y voy y miro erradicación microbiológica, efectos secundarios, todo lo que ustedes quieran. Y como miren, esto es una macheta, ¿cierto? Funcionó perfecto. ¿Frente a qué bacterias? Pues a las bacterias que salieron de la patología para la cual yo creo que ese antibiótico sirve. Después de que hacen todo eso y que es seguro y todo, se van y dicen, ahora sí lo vamos a vender, va a salir al mercado. En Estados Unidos lo que les nombro aquí es muy importante, es la FDA, que es la agencia, ¿cierto?, de drogas y alimentos, y el laboratorio le lleva a la FDA los estudios clínicos. Uno está tratando es pacientes, no microorganismos. Le dicen, mire, para esta entidad clínica de la cual aislamos estas bacterias, este antibiótico llamado, vamos a mirar uno de los más o menos de los últimos, daptomicina o linezolid, mostró que funcionaba. Entonces la FDA le dice, listo, yo les voy a dar autorización para que saquen a la venta este antibiótico. ¿Para qué? Para la entidad clínica que los estudios clínicos lo mostraron con las bacterias que salieron de ahí, y se va a uno a estas tablas, que son tablas con las cuales uno prueba las bacterias en el laboratorio. Entonces, si ustedes miran, aquí dice Staphylococcus, aquí dice Enterococcus, son coccus gram positivos que vamos a ver la semana siguiente. Y aquí ven ustedes, aquí, los antimicrobianos para los cuales podemos probar Staphylococcus aureus. Eso no es allá la loca que uno le va poniendo a toda bacteria, todo antibiótico que tenga actividad frente a bacterias gram positivas. No, eso es de acuerdo al microorganismo. Hace 40, 50 años las bacteriólogas tenían en los laboratorios una nevera, tenían unos frascos que para probar los antibióticos decían cocos gram positivos y la otra enterobacterias, por ejemplo, gram negativos, y ellas los probaban y daban casi igual. Ahora ya no, porque ahora cada antibiótico debe ser probado para los microorganismos, ¿cierto?, para los cuales los estudios han demostrado que se pueden usar. ¿Y por qué les digo esto que es tan importante? Porque en la vida real se nos olvida esto. Y cuando nosotros los estamos probando en el laboratorio, la bacterióloga tiene el aislamiento de la muestra clínica, pero ella no sabe necesariamente qué tiene el paciente. Entonces, ustedes son los que desde ya son los que saben usarlo para lo que es. Vamos a dar un ejemplo. Hay un antibiótico que se llama Tigecycline, es como un antibiótico que es de la familia, es como nieta de una abuelita que se llama tetraciclinas.
Cuando ese antibiótico llegó al mercado, hace unos 15 años a Colombia, los estudios clínicos dijeron, ok, para Colombia los estudios vienen para infecciones de piel y tejidos blandos, infecciones intraabdominales, por ejemplo, ¿cierto? Pero el espectro de acción, por ejemplo, este antibiótico no está hecho para infecciones urinarias, no sirve, no se pueden utilizar para infecciones urinarias. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si una bacterióloga prueba la bacteria, que es una E. coli, una enterobacteria, para una orina? En la prueba de susceptibilidad, ella podría probarlo y hasta puede sacar el resultado, pero jamás debería informarlo, porque en ningún momento ese antibiótico se debe usar para infección urinaria. ¿Para qué lo prueba en orina? ¿Cierto? O por ejemplo, tenemos los últimos antibióticos que vienen para, metemos infección urinaria al revés, y resulta que la bacteria se aisló de un líquido cefalorraquídeo. La prueba, la misma bacteria podría usarse, pero tenemos que saber de qué muestra es. ¿Quién lo tiene que saber? Nosotros los que estamos prescribiendo el antimicrobiano. Hay cosas que en el laboratorio de entrada no se hacen. El cuento de la orina con digiciclina, pues eso ya automáticamente se borra, nomás se los van a ustedes a informar. Pero en los otros sí son ustedes los que tienen que saber. Entonces, ¿para qué tipo de antimicrobianos ese resultado del laboratorio yo lo puedo usar? Si ustedes lo usan para otras cosas diferentes, ¿cierto? ¿Qué puede pasar? Que hacemos un uso off-label, o sea, estamos haciendo un uso para el cual no hay sustento clínico de evidencia de uso, ¿cierto? En muchos casos uno lo comienza a usar así porque uno desafortunadamente tiene que adecuarse a muchas cosas. Por ejemplo, la digiciclina que les contaba, en los estudios clínicos no tuvieron casi Acinetobacter, que es otra bacteria que les nombró Marta, que es un gram negativo. Entonces nunca tuvo Acinetobacter ahí, cómo poner y saber en qué sensibilidad, nunca lo van a encontrar, y comenzamos a usarlo por necesidad, extrapolando de las enterobacterias a otras. O sea que miren ustedes cómo es importante no solo saber que sirve para gram positivos, sirve para gram negativos, no solamente es eso, es y para qué entidad clínica. Entonces somos médicos, no tratamos bacterias, tratamos pacientes con infecciones causadas por determinadas bacterias clínicas. ¿Y qué riesgo hay, digamos, de hacer ese off-label? Pues más allá como de lo ético de que no está comprobado. Que te van a cruzar la cuenta y te van a decir cuál es el riesgo. ¿Cuál es el riesgo para la persona? Que primero no sabemos si vamos a tener respuesta clínica necesariamente, porque los primeros estudios, cuando el antibiótico se llevó al mercado, no incluían ese microorganismo. ¿Ves? Entonces yo no puedo garantizar que voy a tener éxito terapéutico, porque no lo puedo probar. Y lo segundo es que muchas veces las características que tiene esa infección específica con la que yo puedo, digamos, usar el antibiótico no son las mismas frente a otras infecciones o no son las mismas frente a esa bacteria, ¿cierto? Entonces eso deben, créanme que es de lo más importante el mensaje que yo les tengo que dejar. A mí eso nadie me lo enseñó. A mí me enseñaron, vaya a China al laboratorio y pregunte si salió eso. Yo iba y decía tan sensible, hagámoslo, pero yo no sabía eso. Entonces siempre es importante saber ese microorganismo para qué entidades clínicas está aprobado frente a ese antibiótico. ¿Listo? Entonces cada día es más complicadito prescribir antibióticos. Entonces, en conclusión, cada antimicrobiano o cada familia de antimicrobianos tiene una especificidad de acuerdo al uso que le tenemos que dar y por supuesto a los microorganismos. Entonces, teniendo en cuenta eso, que es el concepto de verdad más importante que les quiero dejar a ustedes, ¿cierto? No solamente es, ya lo vamos a ver en resistencia, es
¿Cómo sabemos todo eso, doctora? Pues porque a las bacterias y a las muestras clínicas les hacemos pruebas en el laboratorio y les vamos a decir, mire doctor, este antibiótico es sensible o es resistente, y el doctor basado en eso va a tratar al paciente con ese antibiótico. Entonces, él tiene que conocer eso. Entonces, díganme qué médico bueno, además de ver el antibiograma, tiene que saber que ya no se les olvida a ustedes, ya buscan sensible, pongámosle ese, no, venga a ver, yo no voy a reconocer lo que yo estoy haciendo, que es el antibiótico que estamos usando. Entonces, para eso, desde el día de hoy, ya vamos a comenzar a mirar cómo clasificamos los antimicrobianos. Entonces, los antimicrobianos se clasifican de muchas maneras. La primera manera de clasificar los antimicrobianos es de qué con la bacteria. Este es el médico que sabe manejar bien los antimicrobianos. Entonces uno sabe que con esos modelos, esto lo van a ver mejores en este entrante, no se preocupen, yo solo les doy como la idea básica. Cada antibiótico hace un tipo de curva, ¿cierto? Dependiendo de qué hay aquí, concentración, y qué hay aquí, tiempo. ¿Y qué dice aquí? Si esto está en inglés, o sea, C y M. Uno ya tanto leerlo en inglés se lo olvida. Esta es. Entonces, uno tiene una cantidad de antibiótico que uno ya sabe que viene a la bacteria. Ahora, ¿qué es con qué juego yo? Con el tipo de antibiótico y lo que el antibiótico hace. ¿Qué creen ustedes que es lo que mata a la bacteria? Porque es que uno dice, pero eso es como mágico, ¿no? Yo le pongo un antibiótico y vuelvo y el paciente ya está mejor y está negativo. Pero ¿qué es lo que además de ir y acabar con la pared y romperla, qué depende de esto? Y aquí entonces miramos dependiendo de los antibióticos. Hay antibióticos que para asegurar, ¿cierto?, que ese mecanismo de acción, llámese, vamos a mirar, que actúa sobre la pared, para asegurar que yo tenga éxito, ellos dependen básicamente del tiempo. Entonces yo digo, ok, si yo coloco una dosis aquí, a esta hora que estamos, ¿cierto?, a la dosis que es para ese paciente que tiene una neumonía, tiene un neumococo, ¿cierto? Yo, ¿cómo garantizo ese éxito terapéutico? Asegurando que por lo menos el 60% del tiempo está entre una dosis y la otra dosis que le voy a dar, la cantidad de antibiótico que yo tenga en sangre, después de que le puse la primera dosis, debe mantenerse por encima de la concentración inhibitoria mínima. Esos antibióticos los llamamos básicamente tiempo dependientes, y hay antibióticos que son muy sobados para esto. Entonces no basta con que ustedes prescriban, ya, el mejor antibiótico, y viene la enfermera, por ejemplo, y coloca una de la primera dosis y se va, y tiene 200 pacientes, que me pasaron las 4 horas, y vuelve, ya son las 5 horas y chum. ¿Va a poder asegurar ustedes que ese tiempo entre que el antibiótico estuvo expuesto a la bacteria fue suficiente? No, hay antibióticos beta-lactámicos que ya no se pueden poner en una sola dosis, hay que ponerlos en infusión. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar esto. Entonces ustedes como buenos médicos no solo prescriben, tienen que saber, ¿será que ese antibiótico hay que dejarlo en infusión continua? ¿Hay que dejarlo en infusión prolongada? Eso lo van a aprender después, pero lo que ustedes tienen que entender es el concepto. En cambio, hay otros antibióticos que ustedes dan una dosis, alcanzan una concentración alta y comienza a bajar, y aquí daríamos la otra, entonces se hace este espacio. Entonces eso hace una curva, ese es el tiempo, ese espacio en la curva es el tiempo que le dice a uno
este antibiótico, ese es el tiempo que va a estar aprovechando su mecanismo de acción para estar en contacto de tú a tú con la bacteria. Entonces hay antibióticos que vamos a ver, por ejemplo los aminoglucósidos, las quinolonas, algunas tetraciclinas que ustedes nunca van a dar cada 4 horas, ya vienen antibióticos para dar cada 24 horas, hay otros que ya vienen para más de 24 horas, pero eso no es mágico, eso no es porque, ay, se me ocurrió, eso es porque depende de esto, de los parámetros PKPD. Entonces, aquí es muy importante que ustedes vayan comenzando a entender que hay antibióticos para ser exitoso, para que el antibiótico haga lo que tiene que hacer. No basta con que llegue y ¡pum!, que les destruyó la pared. No, tiene que tener otras condiciones que le permiten hacer lo que tiene que hacer. Entonces, ustedes van a ser médicos que van a siempre usar las dosis adecuadas. Entonces no es que a mí se me ocurrió que era cada 6 horas, no se pongámosla cada 12 porque necesito, no, o la dosis. Entonces fíjense lo importante que es. Entonces prescribir bien antibióticos va mucho más allá de solo conocer el espectro. Muy bien. Así son las maneras como se clasifican los antimicrobianos. Ahora sí vamos a repasar la que me toca a mí en clase, sino que si yo no les contaba esto, sino que esté más de la mitad, pues no tiene sentido, porque esto que viene aquí ya está todos los libros, pero ustedes tienen que entender desde cómo un antibiótico se le pone a X enfermedad para determinado microorganismo hasta todas las posibilidades de usarlo adecuadamente. Vamos a repasar un poquito, yo sé como les digo que Marta ya se los explicó, cuáles son los antibióticos que actúan en cada parte. Entonces vamos a recuperar, antes de eso vamos a hacer un recordés. Ustedes ya llevan 3 clases de fisiología bacteriana, ya saben más fisiología bacteriana que yo, pero entonces la van a traer de sus apuntes, de la profe Marta de la semana pasada, y vuelven y lo repasan. Para antibióticos lo más importante es que ustedes me hacen el favor y repasan cómo se construye la pared bacteriana. Eso es re claro, ¿cierto? Entonces ustedes se acuerdan que hay una serie de pasos donde los primeros pasos, ¿cierto?, se hacen en la parte citoplasmática, después viene la membrana interna, después viene un proceso de acoplamiento a la pared y después viene ¿qué? La polimerización. Yo siempre me da pena si hay personas que ya me dieron, pero es que no sé otro ejemplo que dar, eso es como jugar Lego, ¿cierto? Si no se arranca haciendo su maquetica de su cosita y va poniendo uno, ¿cierto? Pero después va poniendo los otros, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces, es muy importante que recordemos que las fases de la formación de la pared bacteriana, para eso sirve lo que Marta les explicó. Entonces, vamos a comenzar con la primera fase. Repaso. Entonces, la primera fase es la fase de glucuronización. Aquí, cuando nosotros comenzamos a hacer esas primeras unidades que estamos formando, que después se van a convertir en el péptido glucano. Y en ese primer paso hay, y se me olvidó decirles, pero para que vayan poniendo en sus apuntes, cuando hablamos de pared bacteriana, tenemos 3 familias de antibióticos que actúan en la pared. Los no plus ultra son los beta-lactámicos, pero no son los únicos, ¿cierto? Tenemos además los derivados del ácido fosfónico y tenemos además los glicopéptidos. Entonces vamos a comenzar con los que actúan en la primera fase. En la fase inicial de la formación del péptido glucano, ¿cierto? Tenemos un antibiótico que se llama la fosfomicina. Sí. Los derivados del ácido fosfónico La fosfomicina. son las monoctamas y valerinas. No. Vamos aquí, párenme bolas un segundo. Vamos a comenzar a hacer nuestro péptido glucano, ¿cierto? Vamos, ¿se acuerdan que teníamos la unidad de la murelina A, la murelina B, ¿cierto? Aquí donde vamos a comenzar a unir estas primeras subunidades
que van a formar posteriormente todo el ácido murámico. Aquí tenemos una familia de antibióticos que se llaman los derivados del ácido fosfórico, así se llama esa familia. Hay antibióticos que tienen muchos antibióticos en las familias y hay clases dentro de las familias. Hay otros que no tienen sino uno. Este que comenzamos a ver no tiene sino uno y se llama la fosfomicina. ¿No es cierto? Son los fosfonatos o derivados del ácido fosfónico, como ustedes lo encuentran en sus libros. ¿Y cuál es el nombre del antibiótico? Fosfomicina. ¿Y dónde actúa la fosfomicina? Inhibiendo la fase inicial de glucuronización que forma los primeros pasos del peptidoglicano. Él es un componente que se parece al fosfoenilpiruvato que debieron ver con Marta. ¿Y qué hace este? Engaña a este y viene y se pega aquí, ¿cierto? Aquí debería estar el fosfoenilpiruvato que permite la unión del BUR-A y hay una transferasa. Ahí actúa y no se forma ese primer complejo. ¿Listo? Entonces, hay antibióticos que actúan en la pared bacteriana en el primer paso de la formación de ese peptidoglicano, cuando es solo unas unidades, ¿se acuerdan? Del MUR-A con el MUR-B, ahí tenemos un primer grupo de antibióticos que actúan a ese nivel, ¿cierto? No permiten la formación de ese primer complejo con el UDP que lleva a esa unión en esa primera fase. Ese antibiótico, ya van a verlo en el otro semestre químicamente, como yo aquí no me desgasto en eso porque tengo una sola clase y tengo que trabajar. Entonces, básicamente, ese antibiótico es un antibiótico que es un compuesto natural de una especie de Streptomyces que fue descubierto y sintetizado en España. Miren la fecha, 1969. Ustedes estaban todavía lejos de este planeta, de pronto sus papás y acaso sus abuelos. Este es un antibiótico que salió al mercado, ¿cierto? Y nosotros no lo usamos en Colombia durante mucho tiempo. ¿Qué les llama la atención de esta actividad? Si yo les digo que es una bacteria, es un antibiótico, que tiene acción, si se acuerdan, estas son las famosas enterobacterias gram negativas, E. coli, Citrobacter, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Enterobacter, Serratia, Proteus, todos esos son enterobacteriales, gram negativos, ¿cierto? Pero además actúa sobre otros que son Providencia, actúa sobre Pseudomonas que son no fermentadores, pero mire, además actúa sobre gram positivos, Staphylococcus aureus, Enterococos, y también actúa sobre otros no fermentadores como el Acinetobacter. Pero básicamente aquí, ¿qué pasa? No tiene dónde pegarse, ¿cierto? Entonces, si miran antes de Acinetobacter, todo eso que dirían, es un antibiótico ¿de qué? De amplio espectro. Entonces, fíjense que es muy importante. Microbiológicamente es un antibiótico de amplio espectro. Entonces, ustedes podrían, se me están parando bola y dicen, uy, doctora, entonces ¿lo puedo usar para todo eso? Yo les voy a decir, no. Nunca, jamás, de ningún modo, porque la actividad clínica donde en los estudios ha mostrado, que ya les conté, es básicamente frente a infecciones urinarias por E. coli, pero tiene espectro de acción frente a muchas bacterias. Entonces, en un laboratorio más o menos de calidad buena, el único dato donde ustedes van a usar fosfomicina y van a ver si la bacteria es sensible o no, debe ser frente a aislamientos de orina de E. coli. Si el laboratorio les pone y les dice que es sensible a Proteus, a Serratia, clínicamente con impacto clínico, ustedes vayan al laboratorio, que son unos infectólogos muy buenos, y le dicen a la niña del laboratorio, oye querida,
¿Tú de dónde sacaste este punto de corte? Porque hasta donde yo sé, clínicamente, el único uso que yo le voy a dar a este antibiótico es para EPO. ¿Listo? Ya se puede usar también sistémico, se usa en vía oral para infecciones urinarias no complicadas y en la actualidad lo estamos usando también de forma sistémica porque resulta que parece, como tiene este espectro tan bueno, tiene actividad también para bacterias resistentes y entonces lo estamos pegando además y usarlo como un antibiótico más, no único, cuando tenemos bacterias resistentes a carbapenémicos. Pero esa es ya una cosa que se está usando en la actualidad, pero no podemos ponerle más puntos de corte. Entonces la utilidad clínica, yo no sé si ahí se ve o si no, acuérdame querido, les vamos a poner en la página del departamento, les voy a poner unas tablitas que han ido construyendo todos sus compañeros y las hemos ido actualizando, donde tienen cómo se llama el antibiótico, qué es el espectro y el uso clínico. Ahí van aprendiendo un poquito del uso clínico. Falta todo, la composición química, los efectos adversos, etcétera, etcétera. Entonces quedó claro. Entonces este es el primer antibiótico. Lo que aquí necesito que ustedes sepan más es dónde actúa y qué espectro tiene y un poquito de para qué lo vamos a usar. Seguimos con nuestra pared bacteriana. Aquí. ¿Qué pasa después de que ya tenemos esas unidades? Esas unidades, llegamos aquí a la pared y comenzamos a formar los famosos puentes, ¿cierto? Y vamos a tener ya las primeras unidades completas aquí, ¿cierto? De los pentapéptidos que después se van a unir todos. Aquí hay otro antibiótico que actúa, que es muy usado todavía, y se llaman los glicopéptidos. Entonces, ¿dónde actúan los glicopéptidos? Los glicopéptidos actúan básicamente en la fase 2 de la formación del péptido glicano por unos mecanismos de transglicosilación donde ya se forman estas estructuras pentapéptidas. ¿Se acuerdan de Marta? Y entonces aquí inhiben esto. ¿Y cómo lo hacen? Resulta que el antibiótico estrella de esta familia, que se llama glicopéptidos, en Colombia se llama en el mundo vancomicina. Tiene una primita que se llama teicoplanina, pero en Colombia no tenemos. Entonces vancomicina suficiente. Esa vancomicina es un antibiótico que también se obtuvo de Streptomyces y que es viejita también, es de los años 60 y es de los antibióticos que hasta la actualidad seguimos utilizando. Este es un antibiótico que tiene un espectro, si yo les digo que se une aquí estas terminaciones del complejo de alanina, evitando que se formen los pentapéptidos ahí, en los precursores ya de esa última formación, y que por su estructura, por el tamaño de estructura, no pasa la membrana de los gram negativos, sino que básicamente va dirigido a bacterias gram positivas. Entonces, por definición, ya los glicopéptidos son antibióticos que tienen un espectro reducido, ¿cierto? Y si además, le miramos el uso clínico, le dejamos aún más restringido el espectro. Dime. ¿Son los mismos puentes interpéptidicos de pentamicina? Sí. Entonces, esta vancomicina es un antibiótico que el uso clínico, ya conocen el espectro, ¿cierto? Pues nada de, consideramos que son bacterias naturalmente resistentes. ¿Quiénes serían naturalmente resistentes a la vancomicina? Los gram negativos. No se más en la vida ni dormido, ni sometido a tortura, le va a poner una vancomicina, no puede entrar, ¿cierto? Listo, bien. Ahora, dentro del espectro de los gram positivos, ¿qué pasó aquí? Dentro del espectro de los gram positivos, lo podemos utilizar aún más reducido para ciertas cosas.
digo cuáles son todas las bacterias gram positivas, todos los estreptococos, todos los estafilococos, todos los enterococos. ¿Los vamos a tratar todos con vancomicina? No, porque es un antibiótico que tiene cosas muy buenas, pero desde el punto de vista también de efectos secundarios, de función renal. Es un antibiótico que no es tan fácil de alcanzar niveles en sangre que sean realmente útiles. Entonces, en este momento en el mundo, básicamente uno de los grandes usos de la vancomicina es para Staphylococcus aureus, que vamos a ver la otra semana, que ya es resistente a los beta-lactámicos, algunos neumococos resistentes a los beta-lactámicos, enterococos, pero su espectro es más reducido. ¿Listo? Entonces es importante que lo piensen. Resulta que como estos antibióticos son tan buenísimos, son tan antiguos, realmente a excepción del enterococo estafilo y resistentes, prácticamente en el mundo hay mínimos, aquí en Colombia hay uno, están antibióticos que siguen siendo útiles, pero en su estructura molecular tienen problemas. Incluso las casas comerciales es un antibiótico americano, de la casa Valle de Lili, que esos famosos, pero era muy impuro, lo llamaban el barro del Mississippi, cuando no está, porque tenía entonces tiene efectos de alergias, hace cuello rojo, una cantidad de cosas, pero es excelente. Pero una de las cosas, y por eso les traigo, es mejorarle el espectro, como cuando dice, uy, esto es rico, pero mejoremos, ¿cierto? Porque es un antibiótico relativamente barato y sigue persistiendo. Entonces, hay unos nuevos antibióticos que ya creo que llegan este año a Colombia, para que ustedes sepan que existen, son nuevos glicopéptidos o glucopéptidos, que además de eso tienen otra cantidad de cositas y comienzan a actuar en otros lados, como en la síntesis de la pared, como en la membrana, y básicamente se los traigo para que sepan que les estamos mejorando la actividad. Entonces, de no solo tratar Staphylococcus aureus, que no eran tan buenos, por ejemplo, para los coagulasa negativa, que son otro grupo de estafilos, esta dalbavancina mejora, por ejemplo, esto mejora la acción frente a enterococos que se consideraban resistentes por estos tipos de genes y mejoran, como les decía, su farmacocinética. Entonces, solo es para que recuerden que hay nuevos glicopéptidos. Vamos a la última fase de la formación de la pared, que es la más famosa. Sí. La vasopresina y la cicloferina. ¿Sí? La vasopresina y la cicloferina. Esas no forman parte directamente. No. ¿Hay alguna muerte específica? Para vancomicina, estafilococos methicilinos resistentes, vancomicina básicamente la usamos para infecciones sistémicas, bacterias, infecciones severas de tejidos blandos, donde tú sospeches neumonía, donde tú sospeches que hay un infección por vía oral, sí hay vancomicina por vía oral, pero tiene otro uso para la dosis. ¿Listo? Entonces, vamos a la última parte y es a la transpeptidación. Entonces, este es el mecanismo de acción de la familia de antibióticos más importante que hay, que se llaman los antibióticos beta-lactámicos. Los antibióticos beta-lactámicos son antibióticos que son, digamos, los padres de la era antibiótica aparecen con este tipo de antibióticos, y todos los beta-lactámicos, porque ellos se clasifican en clases, valga la redundancia, tienen en común un anillo clásico que se llama el anillo beta-lactámico, ¿cierto? Todos, desde la penicilina, que es el primer beta-lactámico, hasta los últimos, que cambian la conformación estructural, las terminaciones, pero clásicamente vamos a tener un anillo beta-lactámico clásico. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Evitan que se ensamble ese Lego que yo les decía, ¿cierto? Ya lo tienes sacadita las primeras fichas. Ahora, ¿qué te falta? Pegarlas todas, ¿cierto? Existen unas proteínas muy importantes, ¿cierto?, que están aquí, que permiten ese paso, y esas son las famosas
PES, que son en inglés proteínas ligadoras de, ¿cómo serán tan importantes que se llaman así? Proteínas ligadoras de penicilina, ¿cierto? Todo el mundo las conoce. Entonces, los beta-lactámicos lo que hacen es básicamente inhibir, pegarse a esas PBPs. Las PBPs son las proteínas que ustedes ven aquí, que inician son básicamente ¿qué? Transpeptidases. Y las PBPs son las que permiten que se ensamble el péptido glicano en sus últimas fases y se forme la pared bacteriana completa. Imagínense que mi Lego no tiene la base donde pegue todo, pues no puedo armar la bacteria, no puedo armar la pared y la bacteria va a quedar. Son mecanismos, yo les digo aquí, son mecanismos complejos porque tienen una parte en la cual la bacteria va haciendo membrana, va haciendo pared y se va como autocontrolando. Pero en términos generales, con que ustedes entiendan al día de hoy eso, es perfecto. O sea, ustedes puedan decir dónde tengo yo el antibiótico actual. Entonces, es como los de acetil y después los de alanina y glutamina. Sí. Los que me unen los dos son Los que permiten la transpeptidación viral. Exacto, donde se hacen esas uniones, ahí tiene que haber un proceso, una transpeptidasa que permite que se inicie ese proceso de estructuración. Y ahí actúan todos los beta-lactámicos, todos actúan igual, desde el más sencillo hasta el más grande. Ahora, existen una serie de clasificaciones de esos beta-lactámicos. Y esas clases de beta-lactámicos básicamente están determinadas ¿por qué? Por el espectro de acción. Porque ¿quién cubre? ¿Quién no cubre? ¿Cierto? Pero básicamente si ustedes miran el anillo beta-lactámico es un anillo común a todas las clases de beta-lactámicos. ¿Cuáles son las clases de beta-lactámicos? Entonces tenemos las penicilinas, las cefalosporinas, los monolactámicos y los carbamínicos. Entonces ahí básicamente están los antibióticos más importantes que hay en el mercado. Vamos a comenzar con las penicilinas. Las penicilinas fueron los primeros antibióticos que tenían este anillo beta-lactámico y las primeras penicilinas eran las de Fleming, las de origen natural, ¿cierto? Pero básicamente este anillo que se llama el anillo 6-aminopenicilánico es el más importante, ¿cierto? Cuando los compuestos son naturales y venían pues como les dije, del hongo penicilio. Ya cuando se comienzan a organizar, las primeras penicilinas se denominan penicilinas naturales, ¿cierto? Esas penicilinas naturales, ¿cierto? Que fueron las primeras, generalmente no vienen solitas. Las penicilinas naturales vienen en forma de sal, por eso dice G y B, porque tienen generalmente una sal. No son solo penicilina, ¿cierto? Para su estabilidad. Si tú coges un gramito de una penicilina, por ahí de penicilina son 700 miligramos, si es un miligramo, 700 microgramos. Los otros 300 son sales. Ustedes por eso ven penicilina cristalina, penicilina procaínica, es por eso. Exacto, es ahí, por eso. Porque tienen unas sales, o penicilina benzatina, ¿listo? Esas penicilinas naturales tienen un espectro relativamente reducido. Las primeras penicilinas que salieron al mercado iban dirigidas para infecciones causadas por estafilococos aureus. En la guerra, las que les contaba, hay una, ¿cómo se llama? Una portada, creo que es de Lancet, que viene, está el soldado en la guerra con una cajita y una jeringa y dice gracias a la penicilina volvimos a casa, no sé qué, es por eso. Pero era con espectro reducido, cubría básicamente algunos gram positivos y
oxalina, procaína y cabezalina. Son penicilinas denominadas naturales. Cuando salieron las primeras penicilinas al mercado, desafortunadamente, y lo vamos a ver, por eso esta clase tiene que ser muy unida con la de la resistencia, vimos cómo, la vamos a volver a ver, que rápidamente apareció resistencia mediada por la acción de una enzima. Entonces comenzaron a hacerse penicilinas semisintéticas que por la estructura del anillo no se dejaban hidrolizar de esa enzima. Y a esas penicilinas las llamamos así, penicilinas semisintéticas resistentes a la penicilina. Ese es tal vez el ejemplo de los antibióticos con espectro más reducido, porque casi que la tenemos solamente para este tipo de infecciones. Y posteriormente se fueron ampliando los espectros. Ustedes van a comenzar a familiarizarse con estos términos. Yo sé que les suenan igual, pero vamos mirando. Están las aminopenicilinas. Ustedes han oído hablar de la ampicilina, todo el mundo, ¿cierto? Todo el mundo va a la esquina y compra ampicilina. A partir de las aminopenicilinas se amplió el espectro de los beta-lactámicos para cubrir gram negativos. Y después, además, cubrieron otro tipo de gram negativos, generalmente las primeras eran enterobacterias, hasta cubrimiento de pseudomonas aeruginosas. Estos cuadritos, que no los van a leer ahorita, son los que acuerdan, se los vamos a colgar. Yo les voy a colgar esto, todo tranquilos, porque es que esto es difícil. Oigan un poquito y de ahí les vamos a poner tareitas para que vayan mirando, pero yo les voy a colocar todos estos cuadritos. Es la oxacilina. Esa es la famosa meticilina, que la meticilina ya no se usa únicamente, usamos oxacilina, pero el perfil cuando veamos resistencia, porque para eso también hay resistencia, por eso uno dice Staphylococcus aureus meticilino resistente, pero no usamos meticilina, usamos oxacilina. Bien, vamos a mirar este cuadrito para recordemos. ¿Listo? Bien, entonces aquí está todo lo que es las penicilinas, espectro reducido, básicamente dirigido a gram positivos, aunque tienen acción para algunas espiroquetas, sífilis, por ejemplo, ¿cierto? Treponemas, espiroquetas, actinomices. Es un antibiótico que todavía se puede utilizar con un espectro muy específico, anaerobios, pero sobre todo treponema, meningitis, ahora que está también a los brotes de meningococcemia. Lo que tú preguntabas, el espectro muy reducido, meticilina que no se usa, oxa que es la vía parenteral, oxa la vía oral, con el espectro más reducido. Y ahí comenzamos a ampliar el espectro, las aminopenicilinas como la AMPI o la MOXIPEN, la diferencia es la absorción, los tiempos y como se puede, digamos, la tolerancia. Básicamente cubre otros estratos y enterobacterales, hemófilos, listeria, helicobacter, pero no cubrían básicamente pseudomonas aeruginosa, y entonces les extendimos el espectro. Entonces, si yo les pregunto, las penicilinas de espectro más extendido, ¿qué cubren? Entonces ustedes cubren además del otro pseudomonas aeruginosa, y la más famosa es la piperacilina. Y a este tipo de penicilinas, por la presencia de enzimas que las hidrolizan, se les crearon unos compuestos que se llaman inhibidores de estas enzimas y se le pegan al antibiótico. Entonces, en la vida real, ya te contesto, en la vida real ustedes cuando hasta los habrán tomado, uno toma ¿qué? Amoxicilina con ácido clavulánico. Si le colocan ampicilina con sulbactam, piperacilina, cierto, tazobactam. ¿Por qué el concepto es importante que lo tengan?
porque así es que estamos ahora tratando las infecciones con bacterias resistentes. No tanto cambiando el antibiótico como tal, sino poniéndole ¿qué? Un inhibidor. Estos primeros inhibidores eran inhibidores a los cuales la afinidad del antibiótico se pegaba al inhibidor, por eso en sus libros lo llaman inhibidores suicidas. Se pega al inhibidor, suelta el antibiótico, ¿cierto? Porque se deja hidrolizar por la enzima de la bacteria y al antibiótico solito puede hacer su efecto. ¿Sí? Esos son para que vayan pensando, porque los van a ver todos los días, ¿listo? Pero no es que los últimos ya no actúan así, pero estos sí son muchos. Esas son las famosas penicilinas. La segunda clase, dime. La piperacina Es un antibiótico que lo vamos a llamar aquí, mira, para que no se complique, se los van a aprender sin generaciones. Las penicilinas las clasificamos por espectro, ¿cierto? Entonces están las naturales o de espectro reducido, la de espectro reducido, la de amplio espectro y la de espectro extendido. No lo vamos a manejar por generaciones. Las últimas que mencionaste, eso de manejar la resistencia, eso sería... Estos son inhibidores de las enzimas, así nomás, inhibidores de la inflamación. No son en sí antibióticos. Vamos a terminar con las cefalosporinas, no se preocupen que en la próxima semana tenemos clase y yo continúo. No hay nada. Yo cuadro porque es que esto es imposible meterles en ustedes todos. Vamos a seguir con las cefalosporinas, ¿cierto? Entonces tenemos penicilinas, cefalosporinas. Las cefalosporinas son beta-lactámicos, yes. ¿Dónde actúan las cefalosporinas? Igual que todos los beta-lactámicos en el otro podemos decir. ¿Qué es lo que cambia? Su estructura y química y sus espectros. Entonces las cefalosporinas originalmente, fíjense que hasta ahora casi todas son de origen inicial de hongos naturales o de Streptomyces. Tienen un anillo diferente y esta sí, ¿cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre? Karen, estas sí las vamos a aprender por generaciones, ¿ok? Entonces, las cefalosporinas son, dependiendo de la generación, tienen un espectro distinto, sirven para gram positivos, sirven para gram negativos, jamás, nunca le vamos a poner a un enterococo una cefalosporina ni a una listeria, ¿listo? Entonces, vamos a mirarlas rápidamente y aquí terminamos. Entonces, aquí sí se llaman generaciones. Las cefalosporinas de primera generación tienen un espectro básicamente dirigido para Staphylococcus, algunos otros cocos gram negativos como Moraxella, algo para E. coli, pero en general las consideramos un espectro más reducido y el nombre de la que más usamos es la cefazolina. La usamos para profilaxis quirúrgica. Las cefalosporinas de segunda generación, como cefuroxime, tiene acción para otros enterobacterales, ¿cierto? Para algo de anaerobios y el Monovirus influenza. Todo esto lo vamos a volver a ver, no se preocupen. Y hasta aquí duramos muchos años con estas bacterias. En los años 90 hubo un boom, que fueron las cefalosporinas de tercera generación. Estas cambiaron el mundo. La más importante se llama la ceftriaxona, porque estas cefalosporinas, además de cubrir gram positivos, tenían una muy buena acción para enterobacterales y se llaman cefalosporinas de tercera generación, pero hasta aquí ninguna cubre Pseudomonas aeruginosa, ninguna. Entonces crearon las de cuarta generación. Entonces, ¿qué diferencia una cefalosporina de tercera a una cuarta? Que cubre Pseudomonas aeruginosa. Listo, y el nombre es efectivo. En las tablitas les vamos a poner un ejercicio para que se aprendan el nombre, básicamente. ¿Listo?
y hasta ahí vamos. Las usábamos en estas infecciones donde podía haber algunos gram positivos, pero básicamente gram negativos. Pero cuando tenemos resistencia en un gram positivo como estafilococo aureus a la meticilina, de entrada se llevaba también todos los beta-lactámicos. No había otra, porque el hábito era el mismo. Hasta hace pocos años que crearon las cefalosporinas de quinta generación, que conservan el espectro de estas, pero que además sirve para estafilococo aureus meticilina resistente. ¿Listo? Entonces, dejamos acá en conclusión, las cefalosporinas se clasifican en generaciones y que básicamente la gran diferencia en el aumento de espectro desde la tercera generación es el amplio cubrimiento que tenemos no solo para gram positivos, sino para gram negativos. Y vamos a ver cuando veamos de resistencia el gravísimo problema que la usamos y la usamos tanto que creamos unos pequeños monstruos que son bacterias que tienen unas beta-lactamasas que se llevan esta. Entonces, la ceftriaxona hay que cuidarla. La vamos a dejar para la neuroinfección, para neumococo, la vamos a dejar para Neisseria meningitis, para cosas muy específicas, porque como tiene un amplio espectro y es un antibiótico muy bueno, seleccionamos alta resistencia. Dejamos en cefalosporinas, les vamos a poner para que la próxima clase, vamos a invertir de la clase unos 40 minutos, les vamos a colocar el cuadrito y lo traen. ¿Listo? Con eso nos viene más. ¿Venimos entonces?